de la vitamina C, pero muy contento de estar aquí, de verdad que va a ser una jornada muy bonita. Gracias por estar Así aquí. es, así es. Eh, bueno, esperamos unos 5 minuticos. ¿Qué dice mi Robert? Listo, vamos a dividirlo en dos, tres Buenas, muy minuticos. buenas, saludos. Hola, Hola, Norita. hola, ¿cómo estás, Nora? Tres Muy bien. minuticos Gracias y por estar. arrancamos. 2 minuticos. En 2 minuticos. Listo, listo. Qué bueno. Está Denis. Nalvi, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Diana, ¿cómo estás tú? Bien, Me gracias a alegra que Dios. estés. ¿Tú? Bueno, qué bonito, qué chévere. Era una tarde lluviosa, ya llovió por acá fuerte, pero se fue de repente y ya está el día otra vez soleado. Ya. ¿Cuántos sabemos? 8. 3 más. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que les cuento, me ha enseñado mucho. Yo, este tema de las emociones ha sido un tema que yo pienso muy poco transitado por nosotros los humanos, ¿verdad? Somos como que muy pocos los que prestamos atención a las emociones y antes se decía que éramos seres humanos racionales. Ahora últimamente con todas las investigaciones se dice que somos seres humanos emocionalmente racionales. Es decir, que se le da una importancia a nuestras emociones. ¿Tú qué opinas de eso, compañero Robert? Total, digamos que cada día hemos ido explorando en nuestro interior y lo que traemos hoy es justamente poder darle una mirada totalmente distinta a como tradicionalmente o históricamente hemos visto el miedo. De hecho, se habla mucho de sentimientos negativos o sentimientos positivos. Los sentimientos simplemente son totalmente naturales y hoy vamos a dar un paseo y un transitar por cada una de esas emociones y cómo el miedo que ha tenido mala prensa, hoy podemos usarlo a nuestro favor. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a vivir esta experiencia que lo que realmente busca es contribuir a que tú y yo crezcamos, aprendamos cosas nuevas y sobre todo las apliquemos en nuestra vida. Eso es bien importante. Es la parte tal vez más relevante de todo esto, porque no tiene sentido si escuchamos chévere lo que comparte Alvis, chévere lo que comparte Robert, pero si yo no lo aplico en mi vida, no lo llevo a mi propia cotidianidad, pues se va a quedar como una información escrita en un cuaderno o una información que llegó a mí, pero pasó de largo. Entonces, creo que esa es tal vez la razón más importante de esto. Llevar a nuestra vida todo lo aprendido. ¿Y para qué? Pues para seguir explorando en nuestro interior y alcanzando una versión distinta cada día de nosotros, porque somos eternos aprendices. Así es. Entonces, bueno, no siendo más, a transitar por ese miedo que hoy me permitió almorzar. Hoy me permitió que me acompañara y pudiera yo almorzar, porque la verdad es que anteriormente estaba comentando a Robert que esta es una emoción que a veces es difícil de manejarla y qué bonito cuando ya empezamos a conocerla. Es como ese refrán, Robert, que dice por ahí, si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces, qué chévere, porque cuando uno hace de pronto realidad esa metáfora, ¿qué pasa? Que en verdad si nos unimos a ese mal llamado enemigo, porque ahora vamos a saber mucho de él y no es un enemigo, al contrario, es nuestro amigo. Entonces voy a dar inicio, me permiten que voy a compartir y empezamos.
Ustedes me dicen si ahí ven. Sí se ve, amplíala, Ah, ok, ya. ponla en modo presentación. Perfecto. Perfecto, Nalvis, ahí se ve correcto. Entonces vamos a empezar a hablar de esta linda emoción. Y a mí me gustaría iniciar primero que todo en compartirles lo que es la emoción. Primero que todo lo que es una emoción. Y nos damos cuenta que la raíz latina de esta palabra emoción es emovere, formado por el verbo motere, que viene de mover, y del prefijo e, que es alejarse. Entonces, una emoción es un impulso que nos invita a actuar, que nos invita a movernos, que nos motiva. También podríamos decir que es esa energía, ese combustible de nuestra vida. Y cuando él se manifiesta como esa descarga, ¿verdad? Entonces, esas son las emociones. Y nuestras emociones lo que producen son reacciones. Cuando ellas disparan, se produce una reacción. Esas emociones no tienen razón, no tienen pensamiento, porque ya cuando una emoción se le agrega el pensamiento, ya no sería emoción, sería un sentimiento. Entonces, ya sabemos que la emoción la podemos mirar de esa manera, como ese impulso o ese combustible que mueve nuestra vida. Y hay muchas emociones, pero hay unas que son básicas. Y entre esas emociones básicas tenemos la tristeza, la alegría, tenemos el miedo, el entusiasmo, el enojo, la gratitud, la vergüenza, el orgullo, el aburrimiento, la sorpresa, el asco, entre otros. Estas son unas emociones básicas que nosotros tenemos. Pero en esta tarde de hoy vamos a hablar de la emoción miedo. Y como decía mi compañero Robert cuando empezamos, es que las emociones no son buenas ni malas, simplemente existen. Y cuando nosotros sentimos la emoción de miedo, no somos responsables de lo que ellas generan en nuestro cuerpo. Pero escuchen bien, sí somos responsables de sentirlas, de identificarlas, de no quedarnos en esa emoción. Porque muchas veces esta emoción nos está cerrando posibilidades. Entonces, culturalmente, se ha hablado del miedo, de que el miedo es un problema, de que el miedo es malo. Incluso uno escuchaba a los abuelos cuando decían que el hombre no debía sentir miedo y que el miedo era para la gente que no era valiente. Entonces, fíjate tú cómo socialmente, cómo culturalmente nos han metido esta forma de ver nuestros miedos. Es por esto que hoy queremos darte a conocer lo que es esta emoción. Yo llamaría una linda emoción que nos permite a nosotros avanzar. Es una emoción que nos ayuda a nosotros a lograr nuestros retos. Entonces, vamos a conocerlas y vamos a seguir transitando en ellas para saber cómo esta emoción del miedo la podemos convertir en nuestro aliado, cómo la podemos convertir en nuestro amigo y que trabaje para nosotros. Entonces, vamos primero a definir qué es el miedo. La Real Academia Española dice, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Entonces nos damos cuenta que con lo que ya venimos hablando y expresando, sabemos que primero que todo es una emoción básica, es una emoción desagradable, sí es desagradable, porque ¿quién de ustedes me puede decir que al sentir miedo están felices, están contentos? No, es una emoción desagradable. Es una emoción que nos permite también prever el peligro. Nos está indicando que hay un peligro y fíjate que habla de que puede ser
ese peligro puede ser imaginario o puede ser un peligro real. Puede ser un peligro presente o un peligro futuro. Y cuando hablamos de ese peligro imaginario, es una manera que nosotros tenemos el pensamiento, ¿verdad? Es esa imaginación cuando uno está con esa amenaza del miedo. Yo les pongo un ejemplo. Yo tengo mis hijos varones, tengo 3 hijos varones, y cuando ellos, un viernes, por ejemplo hoy, o un sábado, ellos salen a encontrarse con sus amigos en la noche, les cuento que para mí a veces es una tortura, porque entonces yo empiezo a imaginarme que si de pronto se van a encontrar la patrulla de la policía, que los policías a veces, fíjate, no me ha pasado, pero como son miedos aprendidos, esos miedos que uno ve por televisión, por la noticia. Entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que a veces la policía para a los jóvenes, los desaparece, que de pronto viene, los pueden atracar. Entonces se darán cuenta ustedes cómo la imaginación empieza a movernos, ¿verdad? Pero de una forma que uno siente mucho temor por eso. Entonces, esos son los miedos imaginarios. Cuando te hablamos con los miedos reales, es precisamente que si yo voy atravesando una calle de repente, también, y viene una moto por encima de mí, ay señor, yo enseguida me van a atracar. Yo creo que a quién de nosotros, un ruido de una moto en una calle no nos da esa situación de peligro, de amenaza. Es un miedo que uno siente en eso. Entonces, ese es un miedo real. O cuando voy pasando por una puerta, por una terraza y de pronto me sale un perro, me ladra, también eso es un miedo real, un miedo que está ahí latente. Vamos a hacer un poquito de historia para saber cómo el miedo desde los inicios de la sociedad, desde el inicio, por ejemplo, en la prehistoria, ¿qué emoción creen ustedes que habitó en estos primitivos cuando ellos estaban en esa selva y de repente venía uno de los depredadores, ¿verdad? A causarle de pronto daño, una fiera de esas. Entonces, ellos, ¿qué sentirían en ese momento? Ellos podían huir o podían atacarlos. Y las dos cosas son válidas. Las dos reacciones son válidas en ese momento cuando sentimos miedo. Y qué curioso que el primer regalito que les voy a dejar aquí es que el miedo nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad. Entonces, cuando nuestros primitivos venía una fiera de esta, a un oso o un rinoceronte, los venía a atacar, ellos, si no tenían esos recursos para enfrentarlos, ellos empezaron a cranearse unas, las espadas, ¿cómo se llama también eso? Unos arcos, ¿verdad? Para atacarlos. Y así de esa manera ellos podían contrarrestar este peligro, esta amenaza. O también, por ejemplo, para librarse de las inclemencias del tiempo. Ellos también aprendieron y fueron creativos para armar sus cuevas, para empezar a trabajar con los árboles y poder formar esos espacios que los protegieran. Entonces aquí nos damos cuenta que como el miedo es una emoción que nos hace desarrollar nuestra parte creativa, cómo nos puede también prevenir de un peligro. Yo recuerdo cuando, aquí los que somos madres y padres, cuando nosotros, mis hijos estaban pequeños y íbamos a atravesar una calle, por ejemplo, uno los agarra, ¿verdad? Yo los agarraba porque yo sentía miedo que si ellos atravesaban solo la calle, porque si se dan cuenta, los niños, uno nace sin esa situación así de peligro, ¿verdad? Porque un niño puede atravesar la calle así, sin tener pendiente que le puede suceder algo. Entonces, a medida que uno va creciendo, eso como que va gestándose dentro de uno y son unos miedos que uno los va aprendiendo, algunos. Entonces, esto para hablar en la parte de la historia, que fue ese miedo. Si no hubiese sido por el miedo, yo creo que nosotros no existiríamos como especie. Y les voy a colocar este video para que nosotros reflexionemos
cuando yo les decía, les hablaba de ese miedo imaginario, que es yo lo llamo como la loca de la casa. Cuando nosotros empezamos a sentir esa conversación en nuestro cerebro, en nuestra mente. Presten atención bien a este video. El miedo nos paraliza. Tú lo sabes y yo lo sé. Voy a cambiar mi vida. ¿Qué? ¿Cómo que quieres cambiar tu vida? ¿Pero qué tontería estás diciendo? Quiero cantar. Pero tú estás loca. Pero bueno, ¿pero desde cuándo cantas? Si tú nunca has cantado. ¿Tú sabes la cantidad de gente que canta? Ya, pero yo lo que me he dado cuenta es que me gusta cantar y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué te has creído? ¿Kylie Minogue? Además, ya no eres una niña, ¿eh? Pues precisamente porque ya no soy una niña, no puedo esperar ni un minuto más. Y tu trabajo lo voy a dejar. Ya encontraré otro. ¿Y de qué vas a vivir? A ver, ¡ja! De cantar o improvisaré, algo encontraré seguro. ¿Y el dinero? ¿Y la crisis? ¿Y tus amigos? ¿Tu novio? Y a Fernando no le va a gustar nada, ¿eh? Que lo sepas. Se va a reír de ti. Bueno, pues ya encontraré otro. Ya no vas a tener vida social, no te van a invitar a las fiestas. Buscaré otros amigos, cantantes, que seguro que les encanto. ¿Y tu madre? ¿Y tu padre? Le va a dar un ataque al corazón. ¿Vas a poder vivir con eso? ¿Acaso? Mira, esta es mi vida. Y voy a hacer con ella lo que me da la gana. Y además, ¿sabes lo que te digo? Que me he decidido a que voy a decir que no. Voy a empezar a decir que no a las cosas porque estoy harta de que me traten como un felpudo en el trabajo y en todos los sitios. Eso nunca, no se puede decir que no. ¿Tú estás diciendo que no? Es que yo puedo decir que no. Pero sí y tú no. No te lo voy a permitir. No vas a cambiar. No pienso ayudarte. De aquí no nos movemos porque a mí no me da la gana. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que lo voy a hacer sin ti. Y aquí te vas a quedar porque yo me voy a cantar. Oye, ¿que no te puedes ir? ¡Vuelve! Por favor, pero no me vas a dejar aquí sola. ¡Mírame! ¡Este es mí! Bueno, voy a dejar de compartir y quiero bueno, aquí no los puedo ver lastimosamente, pero si se dan cuenta ustedes en ese video, cómo esa persona, fíjate cómo se refleja en ese espejo. Y eso es cuando nosotros tenemos una meta, cuando nosotros tenemos un reto, queremos alcanzar y sentimos ese miedo. Miren ella cómo el miedo le decía que ella era una niña, que cómo iba a dejar de trabajar, que de qué iba a vivir, sus padres se podían morir y toda una cantidad de situaciones aterradoras que le decía su mente, pero ella logró vencerlo en ese momento, porque eso era un miedo imaginario. Todo eso que ella se decía en su cabeza, ella dijo que no, hasta ahí. Dijo un basta y se atrevió a desafiar ese miedo. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que compartir o en el chat, Robert me va ayudando. Y Robert, ¿me ayudas? Y aquí vamos revisando el chat Bueno. para leerlos. Por supuesto que sí. ¿Puedo compartir algo? Claro que sí. Bueno, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Alba. Esa historia del espejo, de la imagen, me recuerda a mí algo que en mi corazón había hace ratico un anhelo de aprender a tocar guitarra. Y yo tocaba la guitarra y hacía videos con mi celular. Y un día se los mandé a una sobrina. Mira cómo son los miedos, de verdad que ahorita es que me estoy dando cuenta que cuántos errores uno comete por el miedo. Y me dice esa sobrina, me dice, tía, mi hijo canta mejor que tú. ¿A usted no le da pena subir esos videos y que la gente te vea? Y entonces yo, por el miedo, vine y vendí la guitarra, no la volví a coger y salí de lo que yo tenía por el miedo de que iba a pasar una pena. ¿Verdad? Muy bueno ese video. Gracias, Alba. Excelente. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa historia
Qué bonito. Mirta, ¿vas a conversar algo? Sí, también vemos ahorita pues cómo los jóvenes, inclusive ahora en nuestro medio, ellos, por decirlo de alguna forma, foguean los miedos. Por ejemplo, cuando en la universidad tienen alguna exposición, alguna experiencia que tienen que vivir, entonces están temerosos de cómo les va a ir, de cómo los va a interpretar los compañeros, el profesor, y entonces también ellos foguean su miedo ahí en la forma como lo estaba haciendo la persona del video, ¿verdad? También quería compartir que debemos de tener en cuenta que el miedo siempre se manifiesta en toda la especie animal, incluyendo en la especie animal al hombre, al ser humano, porque no es solamente de nosotros humanos el miedo. También vemos, tú, Nalvi, que tienes tus perritos, cuando alguna situación, como ellos expresan de alguna manera cuando sienten miedo de que un animal más grande o algo, también hay que tener en cuenta eso también. Cuando compartías, por ejemplo, lo de los primates, pues también no solamente nosotros sentíamos miedo, los animales que de pronto nosotros veíamos que nos iban a atacar, ellos al mismo tiempo, al descubrirnos allá en su medio, también sentían miedo, y era una forma como que cómo se defiende cada quien en sus miedos, ¿verdad? Entonces todo eso es importante que lo tengamos en cuenta para saber que en un momento de situaciones difíciles, nosotros siempre vamos a estar preparados. No, nunca lo pensamos de que estamos preparados para el miedo, pero sí lo estamos preparados porque lo enfrentamos de alguna u otra manera, y es lo que nos da ese impulso para nosotros solucionar las situaciones adversas o difíciles que tenemos en cada momento. Excelente. ¿Listo? Excelente, Mirta y Alba. Y fíjate que Alba dijo algo. Ella en ese momento, mira lo que hizo el miedo. Es decir, de pronto la frustró, ¿verdad? Ella no, en ese momento no sé si se quedó ahí paralizada y no siguió por escuchar eso que le dijeron. Pero ahora en este momento, eso es lo bonito que yo digo de conocer conceptos, de nosotros ir teniendo esos aprendizajes, porque estos aprendizajes va a ser la base, la luz para nosotros poder recorrer este camino aquí en la vida con más facilidad, con más inteligencia emocional. Mira que ya hablamos de inteligencia emocional. Robert, ¿puedes leer, amigo, o lo leo yo, lo que dice el chat? Aquí dice... Ya seguiremos leyendo. Dice Nora Poveda, dice, se muestra una doble personalidad, el miedo es un reto. Dice Elizabeth, buenas tardes a todos, les saluda Elizabeth Díaz. Muchas veces el miedo nos paraliza, nos bloquean, pero realmente es necesario vencer el miedo. No es fácil, pero de una u otra manera dominarlo. Me quita la cosita de Samuela. Muévela, muévela. Y Poveda Villafañe dice, Diana, dice, buenas tardes, en el contexto familiar también existen miedos por circunstancias que uno pasa o en el rol entre hermanos o padres, en fin. Perfecto. Bueno, entonces les quiero comentar que hoy nos vamos a ir con ese regalo del miedo, un regalo que traemos y que vamos a darle otra mirada. Y nos vamos a ir ya con ese miedo como ese aliado, como ese amigo que nos está ayudando. Y de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Entonces, continuemos ya aquí. Vamos a continuar compartiendo. El miedo nos paraliza. Esperen un momento, que no es que el miedo, no sé, que me está aquí con que... Un momentico. ¿Sí se ve ahí lo que estoy compartiendo? Robert. Sí. Correcto, Sí. sí se ve. La pantalla Sí, se ve. Perfecto. Bueno, listo, mira. Otro regalito que les traemos en esta tarde. El miedo, si ustedes se dan cuenta aquí, esto es una balanza. Miren el miedo como esta balanza.
donde nosotros interpretamos el miedo como esa amenaza o esos riesgos o esas situaciones difíciles más pesadas, más grandes que esos recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, mira cómo está ese desequilibrio en esta balanza de los miedos. Las amenazas son más grandes, más fuertes que estos recursos. Y cuando nosotros hablamos que interpretamos, quiero que tengan claro que las interpretaciones son subjetivas. Cuando nosotros hablamos de interpretar, estamos hablando de que no sea que eso sea verdad o sea mentira, sino es una forma que nosotros como observadores miramos el mundo de una manera cada uno diferente, porque cada quien interpreta el mundo de acuerdo a su historia, de acuerdo a su vivencia. Entonces, si nosotros miramos el miedo como esa interpretación, ¿qué pasa aquí? Que nosotros podemos modificar esa situación, claro que de una manera responsable, ¿verdad? Entonces, fíjate que se abre la posibilidad de que nosotros interpretemos el miedo de una manera favorable. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Trabajar en esos recursos. Yo les pongo un ejemplo. Yo tengo mi meta y mi sueño de ser una gran oradora, de ser una gran inspiradora, ¿verdad? Y de ser una gran conferencista a nivel internacional. Ese es mi sueño. Pero ustedes habrán dado cuenta esos miedos que yo he pasado, esos miedos que muchas veces, a veces he querido como tirar la toalla. Está un micrófono por ahí, por favor, si lo pueden cerrar. Entonces, esos miedos, ¿qué pasa? Que si yo no los hubiese manejado, si yo de pronto no hubiese, es decir, entendido lo que ellos me quieren decir, yo hubiese tirado la toalla. Pero ¿qué pasa? Que yo los entendí mi miedo. ¿Qué me estaba diciendo el miedo a mí? Ojo, Nalvis, que si tú quieres ser una buena oradora, una buena conferencista, no, tienes que entrenar, tienes que desarrollar esos recursos que necesitas desarrollar. Como por ejemplo, he hecho cursos, ¿verdad? Para manejar esas oratorias, para tener más conocimiento. Y aquí vamos con lo que decía Mirta. Cuando tú vas a presentar un examen, sientes miedo, pero ¿qué pasa? El miedo te dice, prepárate, prepárate, estudia. Y cuando ya uno lo hace, cuando uno ya desarrolla ese recurso, se dan cuenta que uno le siente confianza, siente seguridad y ya puede uno avanzar. Entonces, le dejo este regalito así para que ustedes vean cómo podemos nosotros interpretar el miedo como esa amenaza más grande que nuestros recursos, pero que a su vez el miedo nos dice que, ojo, que tenemos que mejorar esos recursos para entonces uno poder avanzar. El miedo tiene varias intensidades. Yo les puedo ahora aquí hablar de 3 niveles. Vamos a hablar primero del temor. Este primer nivel del miedo, que es el temor, aquí todavía nosotros en esta sensación de miedo nos permite avanzar. Aquí todavía podemos mover. Un ejemplo que les pongo. Yo voy a salir y veo que va a haber una tormenta. ¿Qué pasa? Que mi miedo, mi temor, en la primera escala, dice, pues le tengo que llevar un paraguas. O si de pronto me coge por allá un arroyo, ¿qué hago? Yo salgo y busco un sitio donde no pase el arroyo, donde no me pueda proteger. Entonces aquí, ese primer nivel del miedo, que es el temor, todavía nos permite movernos. El segundo nivel o la segunda intensidad es la fobia. Ya aquí sí nos paralizamos. Y un ejemplo es que de pronto si nosotros vamos en un ascensor y de pronto se va la luz, no sé si le ha pasado, uno se paraliza. O cuando le tenemos miedo o fobia a los insectos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no le tienen miedo a una cucaracha? ¿Le tienen miedo a una culebra? ¿Le tienen miedo a una rata? Entonces, esa es la fobia. Ese miedo que ahí sí nos paraliza. Y nos vamos al tercer nivel del miedo, es el ataque de pánico.
yo les cuento que aquí en este ataque de pánico es cuando ya uno dice, ya, hasta aquí llegué yo. Ay, Señor, ya de aquí pasó lo que pasó. Entonces, el cuerpo ya te va dando una reacción. Entonces, aquí te paralizas y además de paralizarte, el cuerpo te muestra una reacción. Y es cuando de pronto nos palidecemos, cuando sentimos taquicardia, cuando ya nuestro cuerpo cambia de temperatura, se nos colocan las manos sudorosas o cuando las pupilas se dilatan. Entonces ya aquí es ese ataque de pánico. Entonces miren ustedes cómo pueden observar estos niveles de miedo en su vida para que ustedes ya vayan identificándolos. Y un micrófono abierto, creo que es el de Pamela. Pame, tienes el micrófono abierto. Creo que ya. Nosotros decimos que el miedo también es un indicador. Y es un indicador porque el miedo nos está dando una información. Y aquí, tratándolo como un indicador, lo podemos ver como ese semáforo de los miedos. Y ese semáforo de los miedos, cuando está en rojo, ¿qué nos dice ese semáforo de los miedos en rojo? Que estoy parado, estoy paralizado, estoy quieto, sin acción. Ese es el semáforo de los miedos en rojo, ¿verdad? Y se le dice que ese es un miedo disfuncional. Ese miedo que no te permite avanzar, que te deja ahí, que te paraliza. El semáforo del miedo en amarillo es ese momento en que tú piensas, en que tú empiezas a distinguir y tú dices, hombre, empiezas como a meterle ya la parte racional a ese miedo. Dices, no, yo no me voy a quedar aquí. Si yo quiero es lograr este sueño, no, yo no me voy a quedar aquí. Yo voy a pasar a actuar. Y es cuando es el semáforo, está en verde. Es cuando ese miedo ya es un miedo funcional. Cuando me empiezo a mover, empiezo a accionar. Cuando salgo de esa situación donde estoy. Entonces, este es un miedo, que es ese miedo que rompe límites, que es ese miedo que nosotros nos reta cuando nosotros decimos no. Yo recuerdo cuando yo salí de mi pueblo, estaba muy pequeña, ese miedo que yo sentía, fíjate tú, ahora yo analizo que esa emoción que a mí me invadió en el momento en que yo decidí salir de allá, fue el miedo a no quedarme ahí, porque yo veía a esas mujeres que se quedaban y tenían 8, 9, 10 hijos. Yo veía una vida muy difícil, trabajando demasiado, con esa inclemencia del sol, tener que cargar el agua, muchas dificultades. Entonces, ese miedo me impulsó a que yo saliera de allá, porque yo no quería repetir esa historia que yo veía. Entonces, ese miedo fue como una palanca que me impulsó y creo que ha sido esa palanca impulsora para todas esas cosas que yo he podido lograr en mi vida. ¿Con qué miedo te identificas? Aquí les voy a presentar un abanico de miedos. ¿Cuál será ese miedo que tiene el ser humano? ¿Cuál es el primer miedo? Aquí se los presento. A la muerte. Ese es el primer miedo que sentimos los humanos, el miedo a la muerte. Está el miedo a ser reemplazado. Yo creo que muchos de nosotros que trabajamos en la alcaldía de Barranquilla, a mí me sucedió cuando habían esos cambios de administración, ay, mi madre, el miedo a que me reemplazaran, el miedo a que me sacaran. Está el miedo al compromiso de pareja. Yo pienso que este miedo de compromiso de pareja, no sé si ustedes lo observan, mayormente en esta generación de ahora, en la generación X, Y, Z. Los jóvenes ahora no se quieren casar, le tienen miedo al compromiso de pareja. A las enfermedades. Tenemos el miedo a hablar en público. Y que me digan uno de nosotros aquí quién no tiene ese miedo de hablar en público.
A veces decimos que es peor que el miedo a la muerte. El miedo a equivocarme, el miedo a que nos engañen, miedo a las pérdidas, al no saber, miedo al cambio, y ese sí también que es fuerte, el miedo a no ser reconocido, a la soledad, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso. Mira todo este abanico de miedo. ¿Con qué miedo te identificas? Pues ahora les voy a dejar unas pautas para poder convertir ese miedo en nuestro aliado, ese miedo en nuestro amigo. Entonces, la primera es aceptar, reconocer que tengo miedo. Fíjense usted que es algo corporal. Cuando yo estoy sumida en el miedo, yo digo, ¿verdad? Tengo miedo. Y cuando lo confieso, cuando lo declaro, ya mi corporalidad cambia. Ya por lo menos es un avance. Entonces, primero es aceptar, reconocer que tengo miedo. Segundo, identificarlos. ¿Son reales? ¿Son imaginarios? Entonces, identifiquemos esos miedos para ver si lo podemos poner a trabajar a nuestro favor. Tercero, ¿para qué me sirve este miedo? Y ya eso es un acto de reflexión, de decir, ¿verdad? ¿Yo por qué estoy sintiendo este miedo? ¿Cuántas personas no han hecho las cosas y las han hecho bien? ¿Por qué no lo voy a hacer yo bien? Si yo también tengo las mismas capacidades que los demás. Entonces, ahí desafiamos ese miedo de decir, ¿para qué? ¿Para qué me sirve ese miedo? Cuarto, entrevista tu miedo. Y ahí que me lo diga el compañero Robert, que lo va haciendo las entrevistas. ¿Y cómo entrevisto mi miedo? Bueno, preguntándole, ¿qué me quieres decir? ¿De qué me quieres prevenir? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres tú que yo desarrolle para yo poder avanzar? Entonces, toda esa cantidad de preguntas, hagámosla a ese miedo. Conversemos con él. Decidir. Esta parte aquí ya cuando ya uno va haciendo el trabajo, ya uno le ha puesto pensamiento, le ha puesto la razón, entonces uno dice, la verdad es que tengo que tomar una decisión. Y es aquí cuando el miedo nos ayuda a tomar, si nosotros somos responsables y comprometidos, a tomar una buena decisión. Y por último, actuar. No quedarnos ahí. No quedarnos paralizados. Avanzar. El micrófono abierto de Cecilia Larios. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pues yo les digo, no estuviéramos vivos. Porque el miedo es una emoción inherente al ser humano. Siempre vamos a sentir miedo. Hay un micrófono abierto, perdóname, Alvis. Micrófono de Cecilia Larios está abierto. Cecilia. Bueno, muchas gracias y queda el micrófono así abierto al público y lo escuchamos. Déjame leer un momentico, Alvis, que han dicho cosas muy interesantes en el Listo, chat. dile. Bueno. Compartirla. Dice, interesante, buenas tardes, el contexto familiar ya lo leímos, ok. Interesante tema, Alvis, felicitaciones, muy bien. Me uno a esa felicitación también. Dice, es una buena lección y oportuna para la época. El miedo ha inducido al suicidio a muchas personas temerosas. Dice, por favor, será factible que me compartan la grabación de este taller, pero por supuesto, Elizabeth, claro que sí. Dice Nora Poveda, miedo al fracaso. Y dice Elizabeth, miedo al enfermedad. Así es. ¿Con qué miedo te identificas? Ese es muy bonito. Mira, esta es una emoción
que cuando tú la conoces, cuando tú la manejas, se vuelve nuestro aliado. Y en verdad se vuelve en esa palanca, como decía Arquímedes hace más de 2000 años. Dame la palanca y moveré el mundo. Y qué bonito, porque cuando nosotros tenemos la creencia de que sí se puede, el miedo ahí interviene a nuestro favor. Ajá, mi amigo Robert, o alguien que quiera, para no sentirme solita, no sé. Por aquí dice Rosa Cantillo, dice miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Muy bien. Qué chévere poder leerlos y poder conectar con la vulnerabilidad, porque es el primer paso para gestionar nuestros miedos, es reconocerlos, saber que está ahí, identificarlo y aceptarlo, que hace parte de mi vida y es totalmente natural y está en mí. Lo que pasa es que nos enseñaron a no sentir miedo, ¿no? Nos enseñaron a que no era natural sentir miedo. Y claro que es totalmente natural y es válido sentirlo. Levantó la mano Rubio Ospina. Adelante, Ruby, te escuchamos. Yo le tengo miedo a las alturas. Me da mareo. Sí. Tremendo. Es ¿Tienes cierto. alguna idea de dónde fue aprendido ese miedo? Sí, creo que sí. Cuando era jovencita, practicaba natación. Okay. Y el instructor nos estaba enseñando a hacer saltos, salto de 1 metro, salto de 2 metros. Y cuando ya me tocaba el salto de 3 metros, es una decisión que uno sube y allá espera a que el organismo se aclimate, o sea, un proceso. Entonces uno de mis compañeros se subió también y se me fue de la parte de atrás y me dijo, ¿qué pasa si te tiro de acá arriba? Y desde ahí la bajada fue fatal porque las piernas no me funcionaban para bajarme de allá arriba. Imagínate la piscina olímpica, que era donde yo practicaba natación. La última, donde se iba a hacer un salto, que si tú no sabes saltar, pues es tu vida. Bueno, yes. Bueno, pasé ese susto y quedó como dormido ahí. Pero sí notaba que cuando iba subiendo en escaleras que yo veía el abismo, me daba de todo, me daba taquicardia, pero no sabía de qué. Okay. Hasta que un día comencé yo misma a analizar por qué me estaba dando eso y lo descubrí. Y yo manejo, y cuando yo veo precipicios así, los pies se me ponen tesos, pero lo he superado, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por compartir tu experiencia y con base en lo que nos dices, aprovechamos para reafirmar o para contar un poco más de que nuestro cerebro límbico, ¿verdad? Es el que almacena las emociones, es el que almacena los recuerdos y las memorias y se activan cuando vienen estímulos externos. Entonces, yo creo que muy bacano lo que nos compartes porque nos permite ampliar un poco más y validar en la vida cotidiana cómo ocurre con todo el mundo. Lo que hay que ir es justamente lo que tú has hecho, analizarlo, mirarlo de frente, procesarlo y avanzar. Porque yo les digo algo, si en el lugar donde ustedes están en este momento, por ejemplo, aparece un león, ¿verdad? Y ruge ese león, lo natural es o ataco o me defiendo, en el caso del ser humano, o me paralizo, ¿verdad? Listo, pasó la experiencia del león. Pero si yo durante los próximos meses, durante los próximos años, evito ir a ese lugar, ya sea mi casa, mi cuarto, mi oficina, donde estuviera, durante 20, 50, 30, no sé cuántos años, ya ese es un miedo antinatural. Ese es un miedo psicológico que se quedó grabado en mi memoria. Yo recuerdo, ahora les cuento, les recuerdo porque Nora Poveda está levantando la mano. Norita, escuchamos. Hola, buenas tardes. Uno de esos miedos, yo creo que el más grande y que siempre en la vida me ha acordado es el miedo a hablar en público. Pero más que ese miedo, pues no puedo evitar esa escena, ese espacio donde nuestro papá siempre nos cohibió
estar nosotros expresando, que nos expresáramos cuando él estaba hablando con el amigo, con el mayor, siempre nos apartó de ese espacio. Para mí, esa es una escena que siento que fue un miedo infundido, ¿no? Entonces, es muy triste que uno en nuestra infancia, pues, no aprendamos a que nos ayude, o sea, que nos ayuden a que ese miedo no nos quede de pronto por siempre. Hoy en día soy docente y bueno, eso es la parte que más le trabajo a los estudiantes, que puedan expresarse, ¿sí? Entonces, ese es el miedo. No le tengo miedo a la altura, no le tengo miedo a cosas. Al contrario, soy atrevida en ese aspecto, pero siempre quedó esa parte del miedo. Y es lo que deberíamos trabajar nosotros con los niños. Ok, totalmente de acuerdo contigo. Y justamente sobre eso era yo recuerdo que, gracias Norita, yo recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de estar en un público era en el colegio, las exposiciones. Yo estudié en el colegio José Eusebio Caro y ahí hice hasta 10º grado, pero recuerdo un episodio en particular, y es que una vez la profesora de español, Rosalba de Uribe, me llamó al frente y éramos 40 estudiantes en el salón. Y eso que leen, por ejemplo, así el nombre, Barraza Ávila Robert José. Y a mí cuando dicen mi nombre empezó a temblarme todo, la boca se me puso seca, las manos me temblaban, las piernas me temblaban, las manos sudorosas. Y yo sentí ese trayecto largo, Nora, y todos, de mi puesto, que era en la parte de atrás, al frente del salón. Y cuando estoy al frente, para colmo de males, estaba así diagonal la la pelada que a mí me gustaba. Entonces tenía una presión impresionante, una presión muy, muy grande, y no fui capaz de decir nada. No fui capaz de decir nada, y durante muchos años el velo del miedo mantuvo oculto un talento que se me había entregado, que era la comunicación, durante muchos años. Pero descubrí, gracias a una frase que un maestro me dijo, enseñamos lo que vinimos a aprender. ¿Quieres aprender seguridad y confianza? Apréndela para que le enseñes a otros cómo se sale de ahí. Y creo que es lo que Nora nos ha compartido hoy, cuando ella habitó su miedo y ahora enseña a otros. Porque uno no puede enseñar a alguien a ir a un lugar donde no haya estado. Si ustedes van a ir a un viaje en determinada ciudad, determinado país, y tienen 2 personas a quien preguntarle, a una que nunca ha ido y a alguien que ya fue, ¿a quién le preguntarían, por ejemplo? A alguien que ya estuvo en ese recorrido. Entonces, habitar los miedos nos permite ser instrumentos, guías para otras personas que están transitando ese mismo miedo y que no tienen las herramientas para hacerlo. Así que creo que muy a tono lo que nos comentas, Nora, de verdad, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Y es que esa memoria del miedo, Nalvi, se queda totalmente grabada en nuestro inconsciente. Y el inconsciente es totalmente neutral en nuestra vida y se nutre de 2 cosas: de nuestras conversaciones y de nuestros pensamientos. Es decir, lo que yo pienso y digo, para el inconsciente eso es totalmente válido. Por ejemplo, en el caso de la oratoria, mucha gente, cuando le pregunto qué conversas al momento previo de ir a un escenario, y empieza esa narrativa interna, me la voy a embarrar, me voy a equivocar, se van a burlar de mí, esto que voy a compartir no es tan bueno, no es suficiente, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a opinar? Y obviamente el cerebro, el inconsciente, lo que te quiere es proteger, ¿verdad? Para que no seas vulnerable. Entonces te manda todas esas sensaciones corporales para que hagas 2 cosas: huyas o te paralices, ¿verdad? O también atacar, pero ahí no puedes atacar. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se queda petrificada ante el micrófono y la presentan y queda como que, y hay otros que simplemente abortan ese proceso y renuncian. Yo recuerdo que cuando comenzó el canal Win Sports, a mí me dieron la posibilidad de estar en Win Sports. Hice una transmisión de un evento, de un campeonato prejuvenil, algo así. Yo realmente sentí mucho miedo, pero no era el miedo por
el estar ante un micrófono, sino miedo de que no tenía la información de cómo transmitir o comentar un partido de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol, pero no para comentarlo. Y esa fue una posibilidad que se diluyó en el tiempo porque digamos que no me preparé para eso. Y una de las claves que Nalvi decía es esa, la preparación. Cuando ella estaba armando su speech, su presentación, su proceso acá de presentación, por supuesto que fue clave en el tener abundante información. Ese es el primer paso. El primer paso. Así que, Nalvi, seguimos ahí comentando con nuestras personas que están acá a esta hora y que nos han permitido servirles cómo va el proceso del miedo y qué harían si no tuvieran miedo. Buenas tardes. Hola, Elizabeth, Hola. buenas tardes, escuchamos. Bueno, aportando o complementando un poco con lo que decía Nora y con lo que expresabas tú, el temor infundido es muy dañino, es muy dañino. Y es muy cierto lo que Nora comentaba, cuando el papá pues la cohibía de estar escuchando cierta conversación. Yo me daba cuenta eso en mis padres, pero mi papá era lo contrario. Cuando él cogía un tema, para él era de gran agrado que nosotros estuviéramos ahí. Y él me decía, ven, niña, ven. La niña soy yo, Elizabeth. Ven, escucha, mija, yo le veo a esta pelada mucho empuje, muchas ganas, mucho esto. Entonces yo siempre desde pequeñita no le tenía temor a las cosas, como otros niños que se cohíben. No, yo no voy porque me regañan. No, yo no hago esto porque me pegan. Yo no. Y así sucesivamente. Cuando fui venciendo cada proyecto de vida, como la primaria, como el bachillerato, ingresar a la universidad, pues ya uno ahí se enfrenta a otra cosa de mayúscula, ¿no? Y sí, muchas veces compartí eso con muchas amigas, lo que decía esta gran mujer, Nalvi, donde las manos comienzan a sudar, la voz se vuelve robótica, el nerviosismo invade a la persona. Pero si tú no eres capaz de decirle a tu cerebro, no tengo miedo, no va a pasar nada, voy a salir adelante y voy para adelante y lo voy a lograr. Y así sucesivamente. Yo tenía 2 compañeras, Osiris Puerta, una de ellas. La tiza no le escribía en el tablero porque la mojaba totalmente con el sudor que emanaba de sus manos. Y las piernas le temblaban, en última tenía que buscar silla. Ya ahora, en esta edad mía, el miedo, porque lo viví en carne propia, el miedo a montarme a una moto. Yo trabajando con la UPJ voy por la 14 por la Cordialidad y él coge la 14 bajando para allá, para la 40, y ahí nos invistió una camioneta grande. Y yo estaba viendo esa escena, porque yo la estaba viendo. Yo prendía al muchacho del mototaxista por el cuello aquí atrás y mi otra mano era agarrándolo por la pretina de su pantalón, porque yo decía, Dios mío, ¿qué será? Me tiro para allá, me tiro para la derecha, ¿qué hacía? Eso es en una calle que está mojada ahí en toda la 14 con la 40. Y el tipo nada. Y el del de la moto, pítele y nada. Y ¡pum! Mira, yo salí rodando por esa carretera. Me hice sangre el brazo, la rodilla. Fue un trauma, no sé. Y yo de ahí he quedado que yo con moto no quiero absolutamente nada. No quiero nada. Y mira por dónde van, de los temores infundidos, los temores adquiridos, porque son cosas a veces que las cogemos así en el camino. Entonces, ay, mami, mi hijo maneja moto, el último. Ven, mami, yo voy despacio, yo voy. Hijo, no. Yo prefiero coger un taxi o prefiero caminarme las cuadras a pie, pero no me lleve de moto porque soy capaz de tirarme de esa vaina. Siempre le digo, ay, mami, mira que, porque yo he viajado por los aires, yo estuve en Miami, ahora mismo estoy en Cali, acompañándolo casualmente a él, a mi hijo que está trabajando por acá. Y a mí el avión, pues eso es lo más natural, eso es lo más sabroso. Tú vas viendo que te vas metiendo en las nubes y ahí vas. No queriendo de pronto
poner a un lado que tu parte neurológica está ahí toda tensa. Hasta cuando ya el capitán de vuelo te dice, bueno, listo, ya estamos a tantas millas de tal parte donde vas, y no, ya tú estás viendo los techitos en las casitas, qué sé yo, bueno, ya qué carajo, ya estamos llegando. Pero el temor infundido es una cosa que hace mucho daño. Y es algo que yo nunca lo pude aprender, nunca lo pude aceptar. Y así llevé a mis 3 hijos. Así llevé a mis 3 hijos. Gracias, Elizabeth. Que uno de Gracias. ellos es compañero de ustedes. Nalvi lo conoce. Sí, Hans Peluco. Hans Peluco Díaz. Qué súper Y bueno, que me compartas cada eso. quien dominando las cosas y cada quien colocando de su parte la parte positiva y seguimos adelante. Así es, Elizabeth, de verdad que muchas gracias. Mucho de lo que tú nos dices nos permite profundizar en algo, y es que clave que cuando uno no resuelve sus miedos personales, se los transmite a su círculo más cercano, Así es. la familia, a su entorno, ¿verdad? Entonces, Así yo es. creo que uno como papá, como papá, lo primero que tiene que hacer es resolver su propia historia para no transmitirle eso a los hijos. Porque creo que es clave encargarse uno de toda la memoria que hay guardada, ¿verdad? Porque yo no creo que cuando uno naciera el médico le dijera, por ejemplo, a mi mamá, doctor, señora Nora, el niño va a ser niño, ¿verdad? Sí, es niño, pero tiene un problema. ¿Cuál? Le va a tener miedo a las alturas. O sea, eso ningún médico te dice eso, o tendrá miedo de hablar en público. Todo es aprendido. Y no sé si les pasa, y ahí abro los micrófonos para quienes quieran expresarse. No sé si les pasa que cuando hay una miedo, persona, dale, no sé si compañerito, Rubio dale, tiene la manito alzada. dale, Ruby, un ¿puedes segundito, Naldi. hablar, No sé Ruby? si les pasa que cuando ustedes superan un miedo, No, pronto Naldi, problemas quedó de señal. alzada la manito. quedó alzada la vez pasada, Naldi. Sí, quedó alzada. Decía que no sé si les pasa que cuando superan un miedo, se sienten como que más fuertes, como más seguros, y es como si la vida le dijera a uno a la vida, bueno, ajá, ¿qué miedo viene ahora? Pues, ¿cómo es la cosa? Porque se siente uno súper empoderado. ¿Quién me comparte sobre eso? ¿Quién tiene miedo? Un reto, un reto. Sí, Tal un cual, reto, Nora, un reto, ¿cierto? Así es. sí. Ahora, Nalvi hacía una pregunta en una diapositiva, y era, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué se han privado en la vida? ¿Y qué harían antes de irse de este plano terrenal si esos miedos aprendidos no los bloquearan? Si esos miedos que fueron grabados como semillas en nuestra memoria emocional y que fuimos regando una y otra vez con nuestras emociones, no estuvieran ahí. ¿De qué serían capaces de hacer? Y me encantaría de verdad leerlos en el chat para ver cuántos soñadores hay aquí y cuánto estarían dispuestos a hacer superando esos miedos. Me hubiera gustado ser médica. Médico, ¿quién habla? Porque ahí dice Luis Santiago, pero ¿quién me habla? Alba. Alba. ¿Y cuántos años tienes, Alba? Se puede decir la edad, ¿verdad? 56 años. Bueno, ¿y cuánto dura la carrera de medicina? Son 5 años. No. Ya Bueno, con esta cuéntanos. edad yo a estudiar medicina, imagínate. Ok, y cuéntanos, ¿y qué pasó? ¿Logras identificar, si echas un poquito hacia atrás, qué fue lo que pasó para que no estudiaras medicina? ¿Cuál fue el miedo? Los miedos, lo económico, la falta de apoyo, tantas cosas. ¿Y qué estudiaste? Enfermería auxiliar. Ah, bueno, tiene relación. Qué Con súper. la salud. Sí, gracias. Alguien más que nos comente qué sería capaz de hacer, a qué se atrevería hoy si esos miedos aprendidos no estuvieran. No todos al tiempo, ¿ah? No todos al tiempo. No se atropellen. Bueno, Bueno, algo que yo sentía, ese miedo era a partir de este mundo terrenal, sin conocer a Dios. Eso era algo que a mí me carcomía. Y los invito que
que todos los que estamos aquí reunidos como personas adultas, conocedoras, que tengamos a Dios en nuestro corazón, pero no de los dientes hacia afuera, sino aquí. Amén. Así Hay es. muchas cosas que son temerosas. Eso va pasando, eso va pasando. Teniendo a Dios en nuestro corazón, alcanzaremos grandes victorias. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias. Amén. Gracias. Aquí dice Piedad Arevalo, dice, volverme a subir a la montaña rusa. Piedad, pongámosle fecha, ¿dónde? Lugar, hora, cuéntanos. Transmite en vivo para verte. ¿Dónde está Piedad por aquí? Quiero escucharte, Piedad. Dice, volver a subir a la montaña. Piedad, ¿dónde estás? Que no te veo. Hola, hola. Piedad, Hola. bueno, pongámosle fecha. ¿Dónde hay montaña rusa? No. Jamás. Me subí una vez en la vida y sentí que el espíritu se me salió. Sí, cuéntanos, ¿dónde fue? ¿Hace cuánto? No, pues estaba bastante Y no joven. cómo me iba, lo que hice fue cambiarme rapidito, ya mira, yo también, porque me iba a ir. Hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Dale, Piedad. Tendría yo 15, 16 años, me Ajá. subí en Cartagena, muy emocionada la primera vez. Ajá, pero a mí saliste con toda la emoción, voy para esa, tan, listo. se me salió el espíritu, le cuento. O sea, yo sentí que algo se me salió, algo se salió de mí y dije, más nunca en la vida, y más nunca en la vida me he vuelto a subir porque no quiero volver a sentir como esa sensación tan, para mí fue muy fea, entonces, si no tuviera miedo, eso lo volvería a hacer. Bueno, pongámosle fecha de una. Qué súper, gracias, Piedad. Mira que Piedad dice algo en Albi, es no volver a sentir. Y uno de los mecanismos de defensa del ser humano ante el miedo es protegerse de no volver a sentir la experiencia que sintió. En el caso de Piedad es la montaña rusa. Pero ¿saben qué? Hay personas, y que nadie se entere, nada más nosotros, que no decidieron tener una nueva relación en su vida porque no tienen miedo de volver a sufrir. Y decidieron, ay, yo mejor me quedo solo o sola que mal acompañado. En el fondo es miedo, porque te dolió, porque posiblemente abriste tu corazón y sentiste algo allá en tu interior que dijiste, ¿sabes qué? Yo ni más. Así que la montaña rusa en el caso de Piedad para ti puede ser una relación, para ti puede ser hablar en público, para ti puede ser exponerte, para ti puede ser lanzarte a estudiar lo que quisiste estudiar. Y yo creo que aún hay tiempo, ¿no? Yo creo que mientras estemos vivos, respirando, mientras estemos en este planeta, hay siempre la posibilidad de hacer eso que hubiésemos querido hacer. Yo creo que uno cuando debe llegar al momento de irse de este plano, debe ser bacano, no sé, saber que uno se va habiendo hecho cosas así, o sea, disfrutado, no haberlo aplazado cosas, no haber aplazado. A mí una vez leí algo que decía que el lugar más creativo que hay en la tierra es un cementerio, porque ahí están los sueños que no se cumplieron, las ideas que no se desarrollaron, las metas que no se cumplieron, por cosas como qué van a pensar, qué van a decir, y si está mal, y si no está bien, todo eso. Entonces yo creo que es súper bacano que ustedes aprovechen este momento y esta experiencia que hemos compartido y muy chévere lo que ha compartido Nalvis para pensar, ¿qué me falta? Me hagan un listado. Hay una película en la que no recuerdo el nombre, creo que son dos señores que ellos hacen un listado, creo que son diagnosticados con cáncer. Uno de ellos es Morgan Freeman, no recuerdo el nombre de la película, y empiezan a hacer check, ¿no? Uno de esas cosas era volar en un paracaídas, ir a conocer, creo que el Himalaya, hacer un check. ¿Qué me falta a mí por hacer? ¿Qué me falta a mí por cumplir? Y ¿saben qué? Cuando uno logra hacer eso, pasa algo fantástico y es que logra inspirar a quienes vienen detrás. Hay una frase que dice, no escucho, lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices. No hay mejor manera de inspirar a alguien, a los hijos, a su entorno, a los compañeros, a los alumnos, que uno tomar acción. ¿Qué opinas, Nalvi Poveda? Así es,
Así es. Fíjate, Robert, ahora que la compañera hablaba de la montaña rusa, no sé cuál de ustedes o quién de ustedes ha ido a Medellín y han ido a la Piedra del Peñol. Mira, esa piedra para mí es un reto de aquella persona que no haya cumplido un objetivo en su vida. Y porque cuando tú estás en esa parte inicial de la piedra, es una piedra tan inmensa, creo que tiene como 700, no sé si son 700 escalones. Y es tan inmensa que cuando tú te colocas debajo de esa piedra y tú miras así, tú te paralizas, tú dices, no. Yo dije, no, yo iba con mis hermanas y les dije, ¿quiénes de ustedes se atreven a subir esos escalones? Porque tras de que son súper altos, son unos escalones empinados, rectos. Y le dije, una de ellas se atrevió. Y yo le dije, bueno, tú vas subiendo y es como, ponte a pensar de que eso es lo que tú quieres conseguir en tu vida. Ese es el sueño que quieres lograr. Vamos, vamos. Y empezó a subir, empezó a subir. Cuando íbamos por la mitad se quedó, dijo, no, ya no sigo más, no sigo más. Y yo le dije, bueno, fíjate tú, nosotros tenemos, esa es nuestra vida. Subir todos esos escalones así nos produzca miedo. Nosotros tenemos que desafiar ese miedo. Y ahora con lo que hemos aprendido esta tarde, Robert, es eso, convertir ese miedo en nuestro aliado. Yo sé que muchos de nosotros de ahora en adelante, cuando sientan esos miedos, los van a abrazar ese miedo, van a convertirlo en su amigo. ¿Verdad? Así es. Hola. ¿Quién dijo hola? Ok. No sé si les ha pasado a ustedes, yo me imagino que sí, que les ha llegado un avisito en el celular. Son dos avisos. El primero dice, memoria llena, espacio insuficiente. Cuando van a descargar algo o tomar una foto y de pronto ya todas las gigas están consumidas. Y hay otro que en ese me quiero profundizar un poco más y es cuando dice la actualización de software del celular está lista. ¿Desea hacerlo ahora o para después o posponer? Saben que yo le he preguntado a mucha gente y la gran mayoría dice posponer, dice esperar. No tienen tiempo para actualizar el software del celular. Tú y yo podemos comprar el teléfono el mismo día, ¿verdad? De la misma marca, la misma referencia. Pero si yo actualizo mi teléfono cuando me pide la actualización y tú no lo haces, ahí se va a marcar la diferencia entre mi celular y el tuyo. Ahora, si no hablamos del celular y hablamos de nuestros pensamientos, de nuestras memorias, de nuestras creencias, porque, por ejemplo, lo que decíamos al comienzo, Nalvis, chévere, ay, no, fue chévere, espectacular, excelente lo que hizo Nalvis, qué súper lo que dio Robert. Ajá, y ven acá, y la aplicada en la vida, ¿para cuándo? Ay, no, pero es que para después, es que no, hombre, es que el otro año sí. No, hombre, es que ya viene diciembre, ¿para qué vamos a poner en eso? Esperemos que llegue el 2022, porque la vida te está diciendo constantemente, quieres actualizar tu software. Y luego la vida es tan sabia que cuando ya haces la descarga de esa actualización, te dice, ¿desea instalarlo ahora o para más tarde? Esto que has recibido hoy es una información de tu actualización de tu software. Está en ti si eliges incorporar eso nuevo ahora. Porque para dar esos saltos, para irte a la montaña rusa, para irte a hablar en público, para disfrutarte un vuelo en un avión, se requiere una palabra que a mí me encanta y es osadía. Ser osados en la vida. Ser osados. Alguien decía ahorita, no, es que cuando me pidieron, creo que fue hablar en público, no, la cantada, y alguien dijo que yo no servía, que como yo cantaba, yo me pregunto, ¿por qué le damos tanta importancia a lo que alguien desde su experiencia, desde su memoria, desde sus propios miedos, nos dice a nosotros? ¿Por qué le damos tanta importancia a eso? ¿Qué es más importante? Una inquietud. Dime, Nora. La relación del miedo y la inseguridad, ¿qué tanto tiene relación? Así es.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Nalvis, por ahí hay en el chat que están algunos conceptos que están emitiendo. Por favor, Sí. tu turno de ser locutora a esta hora, cuando son las 4:15 minutos. Bueno, dice Piedad Arévalo, es importante este tema, viviremos con él por siempre. A partir de hoy, viviré con el miedo en forma diferente. Qué bueno, qué bonito. Dice Pamela, excelente Nalvis, esta reflexión que nos transmites y haciendo que analicemos ciertas situaciones en nuestra vida. Beatriz dice, excelente jornada, importante no tenerle miedo al miedo para no paralizarnos ante las circunstancias a enfrentar. Ana María dice, esa es mi alma. Piedad Arevalo dice, volverme a subir a la montaña rusa. Ofelia dice, 220 metros de altura tiene la piedra del Peñol. Aquí Diana dice, excelente conferencia, súper, gracias por este espacio. Debo retirarme. Ok. Ana María Viloria dice, excelente analogía, Robert. Betty dice, felicito a la conferencista Nalvis, excelente exposición. Al terminar la conferencia, ¿la podemos obtener? Claro que sí, para todos. Lo tenemos en la plataforma de la Alcaldía de Barranquilla. Y se los puedo mandar también, se los voy a mandar por WhatsApp o en YouTube, ¿verdad, Robert? Porque también quedan. Perfecto. Eso es. Bueno, listo. Y respondiendo, ya para finalizar, lo que decía Nora, yo quiero decirte, Nora, que entre el miedo y la inseguridad, claro que hay una relación. ¿Y cuál es esa relación? Cuando lo que te decía de la amenaza y de los recursos, cuando nosotros el miedo nos está diciendo, ojo, ojo, que tus recursos son insuficientes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me voy a enfrentar a un público que me da pavor, que me da miedo, ¿qué pasa? Que yo lo contrarresto, como decía Robert, afianzándome más en los temas, leyendo más, ¿verdad? Entonces eso me da mi confianza. Cuando tú te preparas, porque una cosa es el miedo, a veces tú te atreves, pero si no tienes la suficiente preparación, entonces ahí eso te produce inseguridad. Bueno, así vamos a despedirnos. Totalmente de acuerdo, Minalvis. Y creo que es súper clave poder hacer el ejercicio de lo que tú decías primero, de reconocerlos, de saber que están ahí. Agradécele a tu miedo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo en cierto momento de la vida te protegió de algo, te cuidó. Y el miedo es totalmente cercano a nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay momentos en que uno tiene que decirle a ese miedo paralizador, ¿sabes qué? Déjame, yo manejo. Déjame, ponte tú al lado mío de copiloto, déjame, yo me encargo. Yo me encargo y yo lo resuelvo. ¿En qué área de tu vida tú puedes decirle a ese miedo paralizante, hey, déjame a mí, yo me encargo, yo soy suficiente, lo puedo hacer? Entonces, de verdad que es un placer para nosotros poder compartirles esta información y más que información, compartirles experiencias de lo que nosotros hemos podido verificar en nuestra vida. Una vez un mentor me dijo, uno no puede enseñar algo que no haya experimentado. Todo mentor tiene claro que todo aquello que vaya a contarle al mundo es porque ya lo probó con su propia vida. Y aquí nosotros simplemente estamos compartiéndole algo que vivimos con algunos conceptos técnicos de información, pero más allá de eso, lo que hemos logrado trascender nuestros miedos desde nuestra experiencia de vida. Así es. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nalvi. Despídete de tu fanaticada, por favor. Gracias a todos. Y bueno, estaremos con ustedes dentro de 15 días y tenemos una buena noticia también. Vamos a tener también otro buen tema y vamos a tener también la participación de un conferencista, Robert, de Argentina. Que Por también nos va a supuesto, acompañar. un argentino viene con nosotros.
Che, querido. Excelente, maravilloso, Naldi. Óigame, quiero que digan en una palabra que se llevan hoy. 2 palabritas nada más, 2 palabras ahí en el chat. De una para leerlos, pilas pues. 2 palabras que se llevan hoy para su vida. Libre de miedo. Libre de miedo, Elizabeth. Excelente. Más atrevimiento. Eso, muy bien, ahorita. Súper. Los que tienen miedo de hablar y de aparecer en cámara, que aprovechen ahora. Él no me va a vencer. Dice que él no me va a vencer. Vencer el miedo. ¿No? Convivir con mis miedos. Eso, convivir con mi miedo, échale fuego al miedo, miedo al fuego. Bien. Dice valor y fortaleza, dice Beatriz. Celia dice. No. Betty, vencer el miedo. Muy valiosa enseñanza, Celia. Soy más grande que el miedo, Sandra. Preparación y determinación, Diana. Con berraquera y sin temores. Eso, con berraquera. Cordial saludo a mi gran amiga Nalvi. Gloria a todos. Ok, berraquera, muy bien. Perfecto, perfecto. Así que gracias por estar. Y si pueden aparecer en cámara, si no les da miedo, para tomar la foto, por favor. Ay, sí, gracias. Sí. Por favor, aparezcan en una cámara. Foto, por favor. Después que no me pongan a hablar. Oye, mira cómo se van acomodando. Robert, la mía. Dale. No le tengo miedo al miedo. No le tengo miedo al miedo. O suena mejor, sin miedo al miedo. Eso, sin miedo al miedo. ¿Ustedes saben, creen que hay gente que le tiene miedo al éxito? Hay gente que le tiene miedo al éxito. Y también como dijo Robert en la primera charla, con miedo, pero hazlo. Exacto. A mí me da miedo, pero voy para esa, mi vale, me decía un amigo. Así es. Oye, la foto, Robert. Oye, aparezcan en la cámara, no tengan miedo, por favor. Que no me dice Blowwell. Que no me dice Blowwell. Eso es osadía, salir en cámara sin blower, eso es osadía. Eso es tener miedo. Atrévete a Oye, salir en cámara sin blower. Pena, Consuelo, así, sí. Aparezcan en cámara. Van apareciendo, Dalvi, están llegando más ahí gente está en la todavía cámara. la compañera Ruby. Está la compañera Ruby todavía. Ahí está Ruby. Salgan a tomar la foto. Ahora, quiero decirle que ahora entiendo el miedo cuando aprendió a manejar, a subir los puentes. A subir los puentes. Sí, yo iba a terminar. Voy a hacer la selfie, Mirta, yo iba a terminar la historia diciendo que las experiencias que han pasado ustedes conmigo cada vez que hay un puente, una carretera con precipicio, que dejaba el carro y salía corriendo y se los dejaba ahí. Total. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, qué espacio tan bacano. Y ustedes lo han hecho con sus historias, sus experiencias. Retroalimentación. Gracias. Chao, bendiciones. Nos vemos en el tercer día. Gracias a ustedes. Chao. Saludos, Nalvi, saludos. ¿Quién me saluda? Que no veo. Rafa. Muchos saludos. Me alegra verte en este escenario chévere, profesional. Soy seguidor número 1 en Alvis. Muy bien, Alvis. ¿Listo para la próxima? Eso, excelente. Excelente, Dios, Rafa. Bueno, Robert. Listo, Robert, me alegra saludarte. Tú eres seguidor de Alvis, pero tranquilo, está bien, yo no me pongo tranquilo. Bueno, muchas gracias. Oye, cuando el ambiente está bacano, la gente no se quiere ir, chévere. Yo creo que los viernes va a ser nuestra próxima fecha, a la gente le gustan los viernes. Así es. Y la próxima ponemos salsita, ponemos musiquita así chévere y bailamos. Aliomar, chao, Ali. Aliomar, Manuelita, chao. Chao. Aliomar, Jorge Mario, María, Antonio, Miriam. Marqui, Ofelia. Estefa, Caro, Bailin, Denis. Ingrid, Denis, Ofelia, Rosiris, mejor dicho, Gloria. Toda la plana mayor. Súper. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Jorge Mario Burgos, Antonio Pardo. Ok. Bueno, mi Robert, buena jornada.
Sí, muy bien, muy bien. Yo voy a salir. Gracias, gracias a todos. Bueno, un abrazo. Chao, Bien, Nalvi. bendiciones. Chao. Tú cierras allá, Nalvi, ya. Se puede Sí. la grabación y cierras allá. Chao, chao.